Alabado Dios. Vamos ahora, alabado ese Señor, con un pequeño debate. Oh, gloria a Dios. Alabado. Preguntas y respuestas. Aquí con ustedes. Ok, voy a hacer las preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuántos años tiene el cristianismo? En el cristianismo no tengo memorizado. Sé que cuando mi niña la mayor tenía 9 años, fue que yo recibí el llamado del Señor. Y por medio de una revelación, el Señor, yo acudí al llamado del Rey, como dice, alabado sea el Señor. Y desde ahí para acá nunca me he apartado, gracias al Señor. La otra pregunta. Pregunta número 2. ¿Cuáles son sus alabanzas favoritas? Bueno, mis alabanzas favoritas son las pentecostales. Las que son verdaderamente pentecostales. Porque fíjense qué pasa. Todas estas alabanzas que han salido al mercado hace unos pocos años acá, han sido unas alabanzas que vienen de la iglesia moderna, que el hombre ha querido como cambiar, aunque muchas que son verdaderamente que mencionan a Dios y todas esas cosas, pero en realidad el pentecostal es donde más se mueve la presencia del Señor. Y hay alabanzas que son muy bonitas, sí, okay, que son verdaderamente, que son para cuando usted está orando en meditación. Usted se va en el espíritu ahí, meditación. Esas alabanzas solemnes. Pero las pentecostales son donde se mueve la presencia del Señor y bueno, en fin. Pero hay cánticos que a mí me gusta mucho. Y donde quiera que voy, cuando voy a la iglesia y me dan parte, ese coro siempre yo lo canto, que es en Apocalipsis 15, 3, verso 3. Donde dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Esa alabanza me eleva al cielo. Y así sucesivamente, muchas alabanzas, así, hermano Oscar Medina, y bueno, muchas, Stanislao Marino, en fin, alabado sea el Señor. Ok, ¿y cuál es su libro, número 3? ¿Cuál es su libro de la Biblia favorito? Bueno, sí le digo porque he andado tanto la Biblia, pero a lo primero, el libro que más me llamaba mucho la atención era el libro de Isaías. Y fíjese que el libro de Isaías es el libro que habla más lo que es el libro de Isaías, Daniel, Jeremías y Ezequiel. Son los libros que más claramente, con el Apocalipsis, acompañado del Apocalipsis, ya que es el último libro, donde ya finalizan las profecías de estos últimos tiempos. Esos libros, y como el libro de Job, también, sí, el libro de Job, el libro de Isaías, y en fin, de ahí, sí le voy diciendo, pero especialmente, ese libro, ahora estoy muy metida con el Apocalipsis. No sé, Señor, estoy más metida ahora en el Apocalipsis. Aunque también estoy haciendo mezclas para los mensajes, me estoy yendo también al Nuevo Testamento, hablando ahí de Jesús, de su sacrificio y de todo lo que él hizo por nosotros. Alabado Dios. ¿Cuál sería su mandamiento favorito? Bueno, mi mandamiento favorito es porque los 10 mandamientos, cuando les preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento como más, él resumió los 10 mandamientos en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, bueno, en fin, con todo nuestro ser. Alabado Dios. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Entonces ahí el Señor dice, de todo mandamiento depende la ley y los profetas. Es decir, la ley de Dios y los profetas, que son los que llevan el mensaje, que Dios trata con ellos, la revelación, en fin. Es decir, que el primer mandamiento es muy, 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 muy eficaz. Me gusta mucho. Con todo lo que pasa en el mundo, todas las tentaciones, los cambios, ¿cómo se ha mantenido usted fiel a Dios? Bueno, he pasado tantos vituperios, vicisitudes, circunstancias difíciles, que he tenido momentos en circunstancias que se me han presentado que las lágrimas se me salen solas. Así, se me han salido solas. Pero lo que sucede es que yo, en medio de esa terrible circunstancia, es cuando yo más doblo rodillas, es cuando yo más, a veces, aún leyendo la palabra, en medio de esas circunstancias difíciles, yo he mojado la Biblia, porque las lágrimas me salen solas y he mojado, me han caído en la Biblia, en la palabra ahí. Y yo solamente le digo al Señor, tú eres el que da la fuerza al que no tiene ninguna. Y tú eres el que enjuga nuestras lágrimas. Bendito sea el Señor, nada me hará apartar de ti. Alabado sea el Señor. Entonces el Señor me fortalece cuando ya pasa, porque sabe que la prueba tiene su tiempecito. A veces hay pruebas que le duran, pero ahí, en medio de ahí, siguiendo la misma pauta, ahí, no descuidándome. Porque una cosa que es peligroso es que habemos muchos cristianos que cuando estamos envueltos en pruebas, en vicisitudes, circunstancias difíciles, bendito sea el Señor, nos descuidamos, y lo que nos dedicamos es a estar lamentándonos y quejándonos con quejadera. Entonces, doblar rodillas, cero. Palabra, cero. Comunicación con Dios, cero. Todo, cero. Si viene el día del ayuno, cero. Alabado sea el Señor. Y así es que nos podemos mantener. Que nada, ninguna circunstancia, por difícil que sea, no podemos por nada descuidarnos, no. Pero sí que después que pasa esa, ahí viene el refrigerio de Dios, la bendición de Dios. Y así es que me he mantenido. Alabado sea el Señor. Sin descuidarme en ningún momento. ¿Quién le dio el mensaje de las nuevas buenas? De las buenas nuevas. Sí. Bueno, el mensaje de las buenas nuevas. Fíjese que yo le hablé un poquito, ayer fue que yo hablé del testimonio, de mi testimonio. Yo le hablé un poquito en el día de ayer de mi testimonio. Mi testimonio es muy largo, es de largometraje. Casi se puede filmar una película de largometraje, porque es bastante largo. Pero yo le di un poquito, fue un cachito. Oh, Santo Jesús. Y yo estaba embarazada de mi última niña. Ya. Yo tengo 6 hijos, 2 mujeres y 2 varones. Bendito el Señor. Y ya cuando estaba ya a punto estaba en tratamiento para esterilizarme, porque ya yo no quería tener más hijos. Y entonces, ahí yo sentí, porque yo le dije ayer de cómo tenía pesadillas, a mí me daban unos dolores de cabeza, que no eran dolores de cabeza naturales, eran demonios, dolores de cabeza demoníacos. De tal manera que cuando a mí me daban esos dolores de cabeza, yo cogía cama por 2 y 3 días. Porque completamente me atrapaba completamente. La suerte que mi esposo me ayudaba mucho. Él era muy condescendiente con respecto a ayuda en mi casa, con los niños y en la cocina. Y yo cogía 3 días de cama, porque era un dolor de cabeza reventándoseme. Yo creía que me iba a poner loca.
Y me ponía vendas no sé si usted conoce una matica que le llaman maguey morado, que se la usan para eso, para dolor de cabeza. Y son esa penca es aguanosa. Ella está edrayosa porque ella sostiene agua. Y yo me ponía esa penquita con mentor y ella se me tostaba de tan fuerte que era el dolor de cabeza, y era un dolor de cabeza demoníaco. Y cuando yo tenía ese dolor de cabeza, yo tenía en la noche pesadilla. Alabado sea el Señor. Para más testimonio de que era demoníaco. Alabado Dios. Y los calmantes no me hacían efecto, para nada. El caso es que entonces yo, en esa desesperación, yo cuando estaba embarazada de mi última niña, mi hermana mayor se había entregado al Señor, había recibido al Señor. Y bueno, ella siempre iba a darme vuelta a la casa y hablarme de la palabra. Y yo le contaba a ella de la pesadilla que tenía, que a mí me alaban los dedos de los pies, que me rociaban agua por la cara, me hablaban a los oídos, me alaban los cabellos. El fin, y en la noche cuando dormía me soñaba cosas terribles. Alabado sea el Señor. Entonces, el caso es que entonces ella me predicándome. Ella sacó una semana para ir a ministrarme la palabra. Y yo le estaba contando a ella de la lucha que yo tenía. No dormía, yo sentía en la casa, yo tenía unos muebles que nada más en la presidencia habían esos muebles. Y yo sentía que unos forros que tenían esos muebles que se le quitaban y se le ponían, que los jalaban así, se los quitaban y que los rodaban. Los muebles tenían unas paticas, tenían como paticas de metal, unos vasitos de metal que tenían ahí en la patica. Y yo oía cuando los rodaban esos muebles, bendito Dios. En fin, lucha. Entonces mi hermana fue a llevarme la palabra. Y ella fue a visitarme primero y después yo me puse a contarle de todo lo que estaba pasando conmigo. Y ella me dijo, yo le voy a traer una Biblia, pero usted me va a prometer que usted la va a leer. Bueno, ya me llevó la Biblia, duró una semana llevándome la palabra, leyéndome la Biblia. Y así fue que entonces, cuando ella me hace el llamado, ya eso fue viernes, ya pasó la semana entera. Ella era una mujer que trabajaba, ayudaba a su esposo a trabajar. Porque su esposo era sastre y ella era costurera, una modista. Y entonces ella, cuando me hace llamar, le dije, deme un chance, déjeme pensarlo. Bueno, ahí fue que entonces yo, cuando ella se fue, yo quedé triste, me puse a hacer la cena y en fin, y cuando agoté yo, entonces le pedí al Señor que me revelara cuál era el camino, porque yo no quería. Yo dije, Señor, yo no quiero irme al infierno. Y como cuando uno no está en el Señor, uno cree que en el purgatorio, y el Señor, yo no quiero perderme. Haciendo la cena, ir pidiéndole al Señor. Y vea que yo nunca fui jugadora de números, de lotería, nunca. Y yo ahí le estaba pidiendo al Señor, revélame. O sea, que el jugador de números, de lotería, vive calculando sueños para jugar números. Y yo ahí le estaba pidiendo al Señor que me revelara cuál era el camino. Y así fue, a través de una revelación, fue que yo vine al Señor. Y en esa revelación, el Señor me llevó en el espíritu a un terreno que era todo así, como redondo, así todo. Y yo veía árboles a la distancia, de menor a mayor, así a la distancia, árboles claros, lindos, preciosos. Y todo ese lugar era un césped verde, precioso. Y yo en ese sueño estaba con un vestido que yo tenía en mi juventud, de una tela que llamaba chambrar. Y ese vestido era milvara, con una espada anchota, así. Y en ese sueño, en esa revelación, yo estaba con ese vestido. Y yo hice así, dije, pero Señor, ¿qué yo hago aquí? ¿Y quién me trajo aquí? Y miré alrededor. Y cuando estoy así de pie, contemplando todo, y qué lindo, ¿quién me trajo aquí? ¿Qué yo hago aquí? Yo en mi mente.
Y entonces yo veo ese ángel que viene del cielo así, y se para como a una altura más o menos así, se para, se detiene y me dice, toma, y me tira esa mano y me da un libro. Y el libro yo recuerdo como ahora que era con el pergamino mamey, con las letras en orden negra. Decía Evangelio según San Juan. Porque fíjese que pasa, el Evangelio según San Juan es el primer mensaje porque fue que vino a preparar el camino al Mesías, el precursor del Mesías. Oh, bendito el Señor. Y ahí, cuando Él me dio el libro, me dijo, ese es el camino que tú tienes que elegir. Así me dijo. Y yo me tiré seguidamente a ese cepe precioso. Y abrí esa falda así, me rompí hasta los pies. Y ahí pasé la noche entera leyendo ese libro, el Evangelio según San Juan. Y cuando yo desperté, fue una cosa tan real que yo creía que tenía el libro en la mano. Y digo, oh, pero ¿dónde está? Y lo que hice fue que me tiré seguidamente de la cama y agarré la Biblia. Y ahí mismo yo busqué esa porción bíblica y ahí yo me entregué al Señor. Esa fue mi conversión. Y de ahí para acá, nunca, gracias al Señor. El Señor me aseguró para su reino. Ya usted explicó cómo era su vida antes de conocer a Jesús, a Dios. ¿Cuáles son los cambios que usted ha visto ahora que ha estado con Jesús todos estos años? Bueno, en mi juventud, antes de yo casarme, yo era muy religiosa. Yo daba catecismo. Yo hacía el mes de la flor en mayo. Yo llegué a preparar niños para la primera comunión. Niños que yo le daba catecismo, los llegué a preparar la primera comunión. El mes de mayo yo la pasaba, era con la cantadera de las flores, cantándole a María. Ajá. Venido el Señor. Y bueno, y la iglesia que no me pedía un servicio, en la iglesia católica. Y eso era mi vida. Yo nunca fui una persona como que me llamaba la atención el mundo, así como nada. Bendito del Señor. En cierta ocasión, un joven que quedaba al frente yo vivía donde la hermana mía, siempre estaba más con esa hermana mía, estaba enamorado de mí, yo no lo sabía. Y le habla a una hermana mía mayor y le dice, te voy a pagar la entrada al cine, a ti y a tu hermana, porque yo tengo deseo de hablar con tu hermana, pero esa muchacha es demasiado difícil de hablar con ella. Alabado sea el Señor. Porque a veces él quedaba frente a frente a donde yo estaba, de mi hermana, y yo me sentaba anoche en la calzada con otra vecina, una muchacha que quedaba al lado mío, de mi hermana. Nos sentábamos en la calzada ahí a conversar y entonces cruzaba para la calzada tratando, y yo lo que sé me entraba para adentro, porque yo no me interesaba nada, yo no. Y se compuso con mi hermana para llevar al cine, porque yo necesito hablar con ella. Bueno, el caso fue cuando la hermana ya me dijo, yo no, yo no voy para allá, no me interesa. Y así era yo era una juventud, así que casi mente yo actuaba como una cristiana. Vestía como una, a mí la hermana mía me decían mamá Monguita, que era mi abuela, le decían Monguita, porque mi abuela tenía mi mismo nombre, que ella fue que pidió que me pusieran el nombre de ella. Y a ella le decían mamá Monguita, todos los nietos y los hijos. Y a mí me decían mamá Monguita porque yo vestía como una vieja, me decían ellos. Sí. Bendito el Señor, el caso que esa fue mi juventud. Y cuando iba al campo de mi mamá, allá yo me dedicaba a una capillita que había ahí de Padre Fantino, con las muchachitas que podía conseguir ahí para cantar las flores y bueno, en fin, para cantar las flores. Y el último día de mes de mayo le hacía un dulce y nos íbamos a la capilla a entregarle a María.
Esa fue mi juventud, bendito el Señor. Alabado el Señor y bueno, me la pasaba viajando de mi ciudad a un campo que vivía mi mamá, que mi mamá después se fue a vivir a un campo. Y así era mi juventud, yo no era una juventud divertida, ni nada de eso, era una juventud así, nada más ayudándole a mis hermanas a criar los hijos, así, bregando con sobrinos.